La piedra húmeda de mi celda transpiraba un frío que ya no sentía. Llevaba un año como verdugo real de Ámsterdam, y en ese tiempo, más de 100 cabezas habían rodado por mi hacha. La nobleza me temía, el populacho me escupía, y el rey era mi marioneta. Un susurro en su oído, una acusación inventada, y yo tenía otro nombre tachado. El poder era un vino espeso, cuanto más bebía, más sediento estaba. Pero algo se había quebrado. Todo comenzó con el eco. El sonido de la cuchilla al cortar el aire, seguido de ese tut sordo, empezó a perseguirme. No solo en la plaza, sino en mi habitación, en la taberna, en el silencio de la noche. Era un latido fantasma. Luego llegaron las sombras. Las veía de reojo, figuras desgarradas que se desvanecían al girar la cabeza. Pensé que era falta de sueño. Hasta que ella apareció. La llamé la susurrante. No era una sombra, sino una presencia tangible, aunque solo para mí. Se materializaba en los rincones, una silueta de alquitrán y pena, con un cuello elongado del que brotaba un hilo de sangre negra que nunca se secaba. No tenía rostro, pero sentía su mirada. Y susurraba. La primera vez fue después de ejecutar a una joven acusada de brujería. Rodrigo, porque mis hijos lloran, susurró con una voz que era el crujir de la horca. Me estremecí, pero lo atribuí al vino agrio. Era mi remordimiento, gritando desde un pozo que creía cegado. Pero la susurrante era más que un susurro. Era sólida. Una noche, la encontré sentada en el borde de mi cama. El colchón se hundió bajo su peso inexistente. El rey duerme tranquilo, pero tú, verdugo, ¿dormirás con nosotros? Salí de allí despavorido. Empecé a beber más, a encerrarme, pero ella siempre traspasaba la puerta. Sus visitas se volvieron mi realidad. La línea entre la vigilia y la pesadilla se disolvió. ¿Era esto la locura? Quizás. Pero para mí, era un espectro colectivo de todos los que había enviado al otro mundo. La persuasión sobre el rey se volvió errática. Acusaba a hombres por tonterías, mi mirada vidriosa delataba mi desequilibrio. El rey empezó a fruncir el ceño. El poder que tanto amaba se me escurría entre los dedos. La susurrante ya no solo susurraba. Gritaba. Sus gritos eran un coro de los condenados, un sonido que me taladraba el cráneo. La gota que colmó el cántaro fue el niño. Un chico de la corte, acusado de robar una joya por mi conveniencia. Cuando mi hacha cayó, la susurrante estaba justo detrás del bloque, abriendo sus brazos espectrales para recibirlo. Y por primera vez, vi su rostro, un vacío que era todos los rostros que había borrado. Su grito fue el de 100 almas desgarradas. Esa noche, en mi celda, ya no pude soportarlo. La susurrante no estaba en un rincón. Estaba en todas partes. Salía de las paredes, su cuello sangrante se enroscaba alrededor de mis tobillos, frío como la muerte. Únete a la corte, Rodrigo. Tu trono te espera. Ya no era remordimiento. Era una certidumbre. Esta entidad no era mi locura, era la justicia final de todos mis actos. Me había convertido en el arquitecto de mi propio infierno. El poder me había llevado a lo más bajo, y desde aquí, solo había un camino. Con una calma macabra que no había sentido en años, tomé mi hacha. No para limpiarla, sino para usarla por última vez. Me coloqué frente al espejo empañado. Y en mi reflejo, no estaba solo. La susurrante estaba detrás de mí, sus manos espectrales sobre las mías, guiando la hoja. No sentí miedo, solo un alivio horrible. Tu mejor obra, susurró. Incliné la cabeza sobre la piedra fría que tantas otras había sostenido. La última cosa que vi fue mi propio reflejo, con los ojos vacíos, y la sonrisa de la susurrante en él. Luego, solté el contrapeso. No hubo eco esta vez. Solo el sonido crudo y definitivo de mi propio final. Un verdugo, al fin, ejecutado por su propia mano. La luz del taller parpadeaba con un ritmo irregular, proyectando sombras que se retorcían como si tuvieran voluntad propia. Cada maniquí alineado en hileras parecía observarlo, con ojos de vidrio que reflejaban la obsesión contenida de aquel hombre de cabello rubio oscuro y ojos verdes claros. Su rostro estaba oculto tras fragmentos de caras plásticas, cosidas y sujetas con alambres y tornillos. Bajo esa máscara, su semblante era un mapa de cicatrices,
marcas de tortura y recuerdos de una infancia que lo había enseñado a desconfiar de todo ser humano. Caminaba entre sus creaciones con pasos rígidos y calculados, sus movimientos imitando la inmovilidad que tanto admiraba. El taller olía a barniz, a pegamento y a un aroma más profundo, más humano, que recordaba a carne vieja y olvidada. Durante el día, trabajaba como maniquista en una tienda, reparando figuras de plástico. De noche, su verdadero arte cobraba vida. Mezclaba cabello real, dientes arrancados de formas imposibles y fragmentos de piel curtida con los maniquíes, hasta que cada rostro parecía vivo y cada postura desafiaba la naturalidad. Sus manos eran meticulosas. Ajustaba ojos de vidrio, cosía labios con finos hilos metálicos, colocaba cabellos humanos en cuero cabelludo artificial, hasta lograr un efecto que solo él consideraba perfecto. Cada maniquí era un híbrido entre vida y muerte, un recordatorio de que los humanos eran feos, caóticos, mientras que la perfección existía en la inmovilidad. A veces, se sentaba entre ellos y susurraba palabras ensayadas durante años. Perfecta, no te muevas, siempre así. Recordaba su infancia rota, los días en que los demás niños lo habían rechazado y los escombros del taller de su padre se habían convertido en sus únicos amigos, piezas de yeso moldeadas a su gusto. Hoy, sus creaciones eran esos amigos y más, testigos silenciosos de su obsesión, columnas de orden dentro de su reino macabro. Un crujido lo hizo girar. La puerta del taller estaba entreabierta, dejando entrar un hilo de luz de la calle. Una figura humana vacilaba en el umbral. Sus ojos verdes brillaban detrás de la máscara, siguiendo cada movimiento del intruso. Los maniquíes parecían contener la respiración. El silencio se volvió denso, casi sólido. Cada paso que daba hacia la figura era rígido y deliberado, como un metrónomo macabro, y cada sombra se proyectaba sobre los cuerpos inmóviles, deformándolos. El visitante retrocedió, y el hombre susurró, apenas audible: «Quieta, perfecta, no te muevas». Sus palabras eran comandos, mantres que llenaban el taller y resonaban entre los maniquíes. El aire se volvía más pesado, mezclando el aroma de pegamento con un olor humano que recordaba a carne curtida y olvidada. Él no necesitaba gritar, su presencia era suficiente para inducir terror, para mostrar que la perfección exigía obediencia. Volvió a sus hileras de creaciones, ajustando ojos, labios y cabello, cada movimiento reflejando su obsesión y control absoluto. Cada maniquí tenía una historia, cada fragmento de piel un recuerdo, cada mirada fija un juicio. Él permanecía allí, entre ellos, invisible para el mundo, pero omnipresente dentro de su reino de horror, asegurándose de que nada rompiera la simetría, de que nada sobreviviera fuera de su control. La perfección no era belleza, era inmovilidad, silencio y terror. En un rincón, un maniquí especialmente grotesco parecía moverse levemente, o tal vez era solo la luz jugando con la piel curtida y los ojos humanos que había colocado. Susurra con un hilo de voz apenas audible: «Todavía no están listos», y siente la presión de sus propias manos, de sus obsesiones, palpitar en el aire. La noche avanza y los ojos de vidrio lo observan desde todas partes, reflejando su rostro oculto, deformado y meticuloso, recordándole que en aquel taller él no era humano, ni siquiera vivo, era el guardián del horror que había creado, el maestro de la inmovilidad, el arquitecto de la perfección mortal. No sé ni por dónde empezar, porque lo que voy a contar no parece real ni siquiera para mí. Todo comenzó una noche en la que decidí probar unos hongos que encontré en el mercado negro, unos que prometían un viaje intenso, la verdad absoluta, decían. Nunca había tomado nada tan potente, y mucho menos algo que pudiera jugar con mi cuerpo como lo hicieron esos malditos hongos. Al principio, todo era risa y calor. El mundo parecía derretirse y reconstruirse a la vez, y sentía que podía leer los pensamientos de la gente alrededor. Pero pronto, lo que comenzó como un viaje psicodélico se convirtió en algo distinto, mi cuerpo empezó a moverse sin que yo lo ordenara. Mis brazos subían y bajaban solos, mi lengua hablaba cosas que yo no había pensado. No podía gritar ni detenerme. Era como si un director invisible manejara cada músculo mío. Mientras intentaba entender qué me estaba pasando, el suelo bajo mis pies empezó a abrirse como si fuera líquido. Una luz verde intensa emergió de esa grieta y de ella apareció una figura. No era humana, aunque tenía rasgos reconocibles, ojos que brillaban como brasas, piel que cambiaba de color y textura como si respirara por sí sola. Una voz profunda, que retumbaba dentro de mi cráneo y de mi pecho al mismo tiempo, dijo: «Has llegado». No entendía nada, pero la voz continuó, calmándome y aterrándome a la vez. Me dijo que era un dios.
Yo reí al principio, delirante, porque me parecía imposible, pero la forma en que mi cuerpo obedecía sus instrucciones, sin que yo pudiera detenerlo, me hizo temer que hablaba en serio. Cada movimiento mío era un espectáculo de su poder, y mi mente empezaba a sentir miedo puro, real, como si mi alma supiera que estaba frente a algo más grande que todo lo que conocía. Luego me dijo algo que hizo que todo en mí se quebrara. Tú eres el anticristo. Al principio, no entendí, pensé que era un mal viaje más, un delirio de hongos. Pero cada célula de mi cuerpo, cada pensamiento, cada impulso, coincidía con lo que decía. Mis manos comenzaron a dibujar símbolos que no conocía, símbolos que parecían abrir puertas invisibles en el aire. Mi garganta emitía sonidos que vibraban en la habitación. Por un instante, sentí que podía destruir o moldear cualquier cosa a mi alrededor solo con desearlo. El terror se mezclaba con una sensación de poder absoluto, una mezcla venenosa que me obligaba a seguir obedeciéndolo, aunque no quisiera. La figura me dijo que debía elegir, aceptar mi destino y cumplirlo o perderme en un vacío que ni la muerte me permitiría escapar. No había opción de volver atrás. Mi cuerpo se retorcía, intentaba gritar, pero no podía. Entonces ocurrió lo inesperado, una fracción de mí logró revelarse. Cerré los ojos y deseé con toda mi mente despertar. Sentí un tirón, un dolor intenso como si cada hueso de mi cuerpo se estuviera reacomodando. Abrí los ojos y estaba en mi habitación. Todo parecía normal, aunque mi piel todavía sentía la vibración de aquel encuentro. Miré las manos y vi cortes pequeños, como si mi cuerpo hubiera escrito algo durante la noche, símbolos que no entendía. Lo peor fue la certeza, aunque había escapado, algo de esa figura se quedó conmigo. A veces, cuando me miro al espejo, mis ojos se mueven solos un segundo antes de que yo los mueva, y siento ese poder, esa conexión oscura que me recuerda que no importa cuánto intente ignorarlo, ya he visto lo que soy. No hay manera de deshacerlo. No hay vuelta atrás. Y mientras escribo esto, siento que me observa. El silencio de la casa 23. En un barrio periférico, donde las calles no tenían más luz que la amarillenta de los postes viejos y el eco de los perros ladrando a la nada, había una casa que nadie miraba dos veces. Era la número 23, pintada con un gris opaco, con las ventanas cubiertas de tablas y un olor metálico que a veces escapaba por debajo de la puerta. El dueño de esa casa se llamaba Arturo Molina, un hombre de 47 años, electricista desempleado. En apariencia, alguien común, callado, algo tosco, el tipo que podía cruzarse contigo en la tienda y no dejar ninguna impresión. Pero Arturo tenía un hobby enfermizo que nadie conocía: coleccionar personas. No las secuestraba de golpe. No. Arturo era paciente. Sabía escoger a sus víctimas entre quienes no hacían ruido al desaparecer, jóvenes en situación de calle, migrantes sin papeles, chicas que huían de casa, incluso algún borracho que nadie volvería a buscar. Los invitaba con promesas simples: ¿quieres un lugar para dormir? Tengo comida, agua caliente, un sillón donde quedarte. La mayoría decía que sí. Y ninguno salía. El sótano. El sótano de la casa 23 no tenía nada de sobrenatural, era concreto puro, sin ventanas, iluminado por un solo foco colgando de un cable pelado. Allí había un banco de herramientas, un refrigerador apagado lleno de carne envuelta en bolsas negras, y un barril metálico con manchas que nunca terminaban de desaparecer. Los que despertaban en ese sótano no tardaban en descubrir lo inevitable: estaban amarrados a un tubo oxidado, con cadenas gruesas y un candado soldado a mano. Arturo no hablaba mucho. Apenas lo necesario. No intentes gritar. Nadie va a oírte. Ni yo quiero oírte. Les daba agua y comida barata, lo justo para mantenerlos vivos durante unos días. Luego empezaba su trabajo. No usaba armas de fuego, ni cuchillos grandes. Arturo prefería herramientas pequeñas, manuales, de esas que cualquiera tiene en un taller. Alicates, martillos, sierras de mano. No buscaba matar rápido. Lo suyo era escuchar el proceso, los huesos al quebrarse, el chirrido metálico de la cadena contra el concreto cuando las víctimas intentaban escapar, los jadeos que se transformaban en gritos ahogados. El disfraz de normalidad. Los vecinos nunca sospecharon nada. Arturo saludaba poco, pero pagaba puntual el agua y la luz. Tenía fama de raro, pero no de peligroso. Nadie preguntaba por qué la basura de la casa 23 olía tan fuerte o por qué sacaba bolsas negras tan pesadas. Debe ser carnicero,
decían algunos. Una vez, un adolescente del barrio intentó robarle el medidor de luz. Nunca se le volvió a ver. La policía lo anotó como posible fuga voluntaria. El nombre quedó en una lista más de desaparecidos. El error. Lo que hundió a Arturo no fue la culpa ni el remordimiento. Fue un error. Una noche, en lugar de alguien invisible para la sociedad, se llevó a Elena Ramírez, una trabajadora de una cafetería cercana. Tenía familia, amigos, gente que la esperaba en casa. Cuando no volvió de su turno, la buscaron. Y cuando la policía revisó cámaras de seguridad, lo vieron, un auto viejo, matrícula apenas legible, con Arturo al volante y Elena subiendo confiada. Tardaron semanas en ubicar la casa 23. Para cuando entraron, el olor a hierro y descomposición era insoportable. En el sótano encontraron cadenas vacías, bolsas negras apiladas, trozos de ropa irreconocibles y un diario escrito a mano donde Arturo detallaba todo, fechas, nombres, como gritaba cada uno, cuánto resistían antes de romperse. Arturo ya no estaba. Epílogo. Hasta hoy, nadie sabe dónde terminó. Algunos dicen que se suicidó en el monte, otros que huyó a otra ciudad para empezar de nuevo. Lo único cierto es que el diario de la casa 23 enumeraba 14 nombres, y la policía solo pudo confirmar 6 cuerpos. Los demás, hasta ahora, siguen desaparecidos. Me llamo Gabriel Herrera, detective con 15 años de servicio. A estas alturas debería estar acostumbrado a los horrores que produce la mano humana, pero nunca olvidaré el caso que me asignaron en el invierno del 2004, la casa en ruinas de la calle Obregón. El expediente era delgado, pero perturbador, 4 desaparecidos en menos de 3 meses, todos vistos por última vez cerca de una construcción abandonada. Vecinos juraban escuchar lamentos, cadenas arrastrándose y sombras que caminaban entre las ventanas tapiadas. Una anciana incluso afirmó que había visto un rostro pegado a los cristales, sonriendo en la oscuridad. El jefe, entre risas nerviosas, me lo entregó como mi primer caso paranormal. No creía en fantasmas, pero acepté. Llegué de noche, armado con una linterna y una pistola. El viento atravesaba la estructura como si respirara. El olor fue lo primero que me golpeó, una mezcla de humedad, óxido y algo más, carne podrida, espesa, imposible de ignorar. Al entrar, la linterna iluminó paredes cubiertas con símbolos pintados en rojo, goteando como si aún fueran frescos. Todo parecía un altar grotesco levantado para un dios que exigía sufrimiento. Escuché un crujido en el piso superior. Solo ratas, me dije, pero mi corazón latía con violencia, retumbando en mis oídos. Subí las escaleras, cada peldaño quejándose bajo mi peso. En el pasillo, un murmullo se filtraba desde una de las habitaciones. Parecía un sollozo ahogado, quebrado, humano. Empujé la puerta con la culata del arma y lo vi. Un espejo inmenso, manchado de sangre seca y mugre, reflejaba un rostro que no era el mío, pálido, con ojos vacíos y la boca abierta en un grito silencioso. Sentí la sangre helarse en mis venas. Retrocedí, tropezando con algo blando. Bajé la linterna y descubrí el cuerpo de una mujer. Desgarrada. Los labios cosidos con alambre oxidado, los ojos arrancados y reemplazados por botones negros. El hedor me golpeó con tanta violencia que vomité en la esquina, el ácido quemándome la garganta. Detrás de mí, un susurro. Te estaba esperando. Me giré y vi una figura encapuchada. No flotaba, no brillaba, era un hombre. Tenía las manos cubiertas de sangre seca y sostenía un cuchillo de carnicero oxidado. La linterna reveló su rostro, común, anodino, el tipo de persona que olvidarías al cruzarlo en la calle. Y eso fue lo más aterrador. ¿Por qué? Le grité, apuntándole. Él sonrió con calma. Porque todos creen en fantasmas. Nadie sospecha del hombre corriente. Avanzó hacia mí, sin miedo al cañón de mi pistola. Disparé. El proyectil le atravesó el hombro, pero siguió caminando como si no doliera. Entonces noté lo que cargaba en la espalda, un arnés con ganchos de hierro, de los que colgaban cuerpos como muñecos desechados. Los reconocí al instante, los 4 desaparecidos. Sus torsos estaban abiertos como vitrinas, mostrando órganos resecos y maltratados. Me abalancé sobre él. La lucha fue brutal, el cuchillo rozó mi cuello, arrancando piel. Le golpeé el rostro con la culata hasta sentir huesos crujir bajo mis manos.
Finalmente lo derribé, esposándolo con manos temblorosas. Aún respiraba, aún sonreía. Ellos querían que yo siguiera, murmuró, escupiendo sangre. Yo soy su fantasma. La policía llegó minutos después. Lo sacaron vivo, pero con el rostro irreconocible por los golpes. Los cuerpos fueron retirados de la casa, cada uno mutilado con precisión quirúrgica. El informe oficial habló de un asesino serial con delirios rituales. Nada de espíritus, nada de lo sobrenatural. Solo la maldad desnuda, pura, tangible. Esa noche entendí que lo verdaderamente paranormal no son los espectros, sino la brutalidad con la que un ser humano puede convertir su mente en una cárcel de horrores. Cerré el caso, pero no mis pesadillas.